Levante la mano, hermana. A ver, ¿se la puedes pasar, brother, por favor, ahí a la hermana? ¿Mande? ¿Quién necesita más? Oh, estas son, hermana. Estas son. Si necesita alguien, hermana. Gloria a Dios, sobraron varias. Hermanos, le damos gracias a Dios porque sigue hablando con nosotros. Gracias a nuestra hermana también por acompañarnos en los testimonios. Y Dios, hermanos, sigue siendo bueno con nosotros. Él no cambia. Amén. No te conformes con menos. Recuerda que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en una iglesia, hermano, debemos de dejar fluir a Jesucristo en su plenitud. Si Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Él debe de seguir no solamente predicando su palabra en la iglesia, sino también sanando enfermos y echando fuera demonios. Amén. Hoy vamos a estar hablando, hermano, del tema que tienes en tus manos, aprendiendo la obediencia. La obediencia se aprende, hermano. No vienes siendo obediente. Al contrario, venimos siendo bien rebeldillos desde chiquillos. Amén. Aprendiendo la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, creo que tú, Señor, has dado espíritu de consejo, de revelación y de inteligencia espiritual para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y sepamos, Padre, a lo que hemos sido llamados. Hoy el espíritu de revelación, Señor, revela tu palabra en forma de iluminación, de revelación. Nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son abiertos, nuestro corazón es abierto. Tú eres glorificado al impartirnos tus palabras que son espíritu y son vida. Y nosotros te agradecemos por seguir hablándonos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Aprendiendo la obediencia. Ser obedientes a la palabra de nuestro Padre Celestial es el logro más importante de todos los logros adquiridos en la tierra. Nadie nace siendo obediente. Esto se aprende, puesto que todas las bendiciones se perdieron por la desobediencia. Cada una de ellas debe recobrarse por medio de la obediencia. Solo en aquello que obedecemos recobramos la bendición total. Podemos ser hijos de Dios, pero esto no garantiza nuestra bendición plena. Somos plenamente bendecidos solo en aquello que obedecemos. En lo que no, solo mantenemos una bendición parcial. Si en verdad deseamos conocer cuál es su voluntad para ponerla por obra, su Espíritu nos guiará a la verdad. Nuestro Señor proclamó diciendo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, se le confirmará que la enseñanza viene de Dios y no de mí. Juan 7:17. El sincero deseo de hacer su voluntad es el primer requisito para que el Espíritu Santo nos inquiete a buscar. Él nos guiará a las Escrituras, pues ellas son la voluntad de Dios expresada en palabras. Si estudiamos detenidamente las Escrituras, el Espíritu Santo nos revelará la voluntad del Padre contenida en su palabra. Tan pronto nos es revelada, debemos estar dispuestos a ponerla por obra. En cuanto intentemos hacer su voluntad, nos daremos cuenta que trataremos de hacerla a nuestra manera. Y es aquí cuando Dios comienza a tratar de enderezar nuestro camino. Nos dirá que para recobrar la bendición se ha de hacer a su manera, no a la nuestra. Como estamos tan acostumbrados a hacerlo a nuestra manera, actuaremos en nuestras propias ideas. Al hacer esto, nos encontraremos con la resistencia de nuestro Padre Celestial, quien nos permitirá la caída, la humillación, una y otra vez, hasta que nos cansemos del continuo fracaso y frustrados, dolidos y debilitados, preguntemos al Señor diciendo: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces vendrá la gloriosa respuesta diciendo: el fracaso proviene de tu confianza propia, pues lo que haces, lo haces a tu manera, conforme a tus gustos e ideas, y no conforme a mi mente y mi corazón. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis pensamientos y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor así lo afirma. Isaías 55, 8, 9. No es como pensamos, sino como Él piensa.
No es a nuestra manera, sino conforme a la suya. De aquí la importancia de conocer sus pensamientos, porque sólo así nos negaremos a los nuestros. Ninguno de nosotros podemos hacer la voluntad del Padre hasta que neguemos la nuestra. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él proclamó diciendo: no piensen que he venido a eliminar las enseñanzas de la ley o los profetas. No he venido a eliminarlas, sino a cumplirlas. Mateo 5:17. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Como hombre tenía que aprender a obedecer. Padeció en su carne para poder aprender la obediencia. Así está escrito. Cuando Cristo estaba en la tierra, con gran clamor y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones por causa de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Hebreos 5, 7 al 10. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Primera de Pedro 4:1. Este sufrimiento es la escuela que nos enseña a ser obedientes. Nuestro Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ante el sufrimiento puesto delante de él, clamó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Lucas 22:41. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Y orando decía: Padre, si quieres, evita lo que se avecina sobre mí, pero no se haga según yo quiero, sino según tu perfecta voluntad. Lucas 22:42. Cada vez que intentemos obedecer una verdad, nos enfrentaremos al mayor enemigo de su palabra, nosotros mismos. Pues somos nosotros quienes no estamos dispuestos a hacer como se nos manda, sino a hacerlo a nuestra manera. ¿Cómo puede llamarse obediencia si no lo hacemos como se nos dice y si no como a nosotros mejor nos parece? Luchamos contra Dios defendiendo nuestras ideas y opiniones. Pensamos que Dios debe considerar nuestras razones y nuestros sentimientos y aprobar la forma en que nosotros suponemos debe hacerse. Ante Él presentamos nuestras ofertas y si nos son rechazadas nos resentimos porque fue ignorada nuestra petición. Para hacer su voluntad debo de ignorar la mía. Para que su deseo sea cumplido debo olvidarme del mío. Para hacerlo como Él piensa debo anular mis razones que lo contradicen. Y aun cuando comience a ser introducido en el sufrimiento que me lleva al aprendizaje, debo de estar dispuesto a sufrir hasta que Cristo sea formado en mí. De lo contrario, ¿cómo espero aprender la obediencia si trato de evitar el golpe del sufrimiento que demolerá mi orgullo, mi terquedad, soberbia, rebelión y obstinación que me hacen resistir su camino? Nadie puede aprender a ser obediente si no es entrenado en la escuela del sufrimiento. Pues quien padece en la carne por causa del Señor termina con la desobediencia. Como dijo el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Cuando el Padre nos humilla, llegamos a aborrecer nuestra propia carne, pues la humillación nos hace ver claramente cuánto resistimos la voluntad de nuestro Padre. De ahí en adelante seremos vigilantes para que no vuelva a intervenir, y cuando intente hacerlo, le negaremos sus demandas. Esto es negar nuestra vida por Él y su palabra. Proclamaremos ante nuestro Padre diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 48 y Salmos 119, versículo 11. Amén. Nos es importante, hermano, recordar que el camino para el aprendizaje de la obediencia es el sufrimiento, es el padecimiento. A todo aquel cristiano que no le gusta sufrir por Dios, ya está descalificado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, hermano, nos lleva
al quebrantamiento de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestra terquedad, de nuestras gloriosas ideas que siempre están metiéndose, hermano, en la voluntad perfecta de Dios. Cuando recibimos alguna orden de Dios, somos como Saúl, ¿no? Comenzamos a pensar, a ver cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo. El Señor nos da órdenes muy claras y específicas. Así hazlo, así lo tienes que hacer. Pero nuestra mente que no ha sido reformada, que no ha sido reconstruida, que no ha sido, hermano, renovada, alineada a la palabra de Dios, comienza a brotarle sus esplendorosas ideas, sus esplendorosas razones. Y entonces tomamos decisiones totalmente razonables, no de acuerdo a lo que Dios nos dijo. He aquí nuestro mayor problema. El mayor problema en los cristianos es su falta de renovación mental. Ese es el mayor problema de todos nosotros los cristianos. Porque renovación quiere decir lo siguiente: que mis pensamientos estén totalmente de acuerdo con los pensamientos de Dios. Si cada vez que el Señor me dice algo que yo haga y pongo mis razonamientos, mis ideas, mis gustos y mis deseos, ya no estoy haciéndolo como Él me dijo, lo estoy haciendo como a mí se me antoja, como yo quiero. No como a Saúl le dijo: ve y mata todos estos pueblos y estas naciones y no dejes a ninguno. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Saúl, hermano, y el pueblo dejaron vivo al rey y dejaron vivo lo más gordo del ganado y de las ovejas. Y luego se justificaron. Cuando el profeta vino a confrontarlo: ¿qué es ese balido de vacas y de ovejas que oigo? Es que lo dejamos para sacrificarlo a Jehová. ¿Quién te pidió que dejaras vivas esas cosas para sacrificio? Se deleita más el Señor en los sacrificios o en la obediencia. Y luego le cuestionó. No es lo que tú quieres y como tú quieres, porque si lo haces como tú quieres y como tú piensas, terminas siendo desobediente. Y entonces, hermano, en este problema estamos muchos de nosotros. Tenemos dos pecados, hermano, que son tan diabólicos que no los hemos visto. Y son los pecados del corazón que tenía también Saúl: la rebelión y la obstinación. La rebelión significa: sí, cierto, me lo dijo, pero lo voy a hacer a mi manera, como yo piense. Y terminamos en lo que es la obstinación, porque obstinación es: me dijeron que lo hiciera así, pero yo opino, yo pienso, yo siento que es mejor así. Y entonces terminamos haciéndolo a nuestra manera y viene inmediatamente el reproche de Dios. Porque, hermano, cuando Dios nos da una palabra y la ponemos por obra tal y como nos la dice, Él está obligado 100% a responder a su palabra. Dicho de otra manera, nos respaldará en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo tal y como Él nos lo mandó hacer. Por eso, hermano, nosotros no debemos de interponer nuestras ideas, nuestros gustos, nuestras simpatías, a ver qué más nos gusta y nos atrae. No, hermano, por eso el mayor problema para poner por obra la palabra como nos dice no es el diablo, somos nosotros mismos, hermano. Porque nosotros estamos siempre acomodando a la Biblia a nuestra manera, a nuestro antojo, a ver cómo nos conviene más, a ver, para tratar de evitar lo menos que se pueda el sufrimiento. Como me dice una compañera de trabajo: yo uso mucho mi mente para usar poco mis manos. Así somos, ¿verdad? Voy a idear cómo hacer esto que Dios me dijo, de tal manera que lo que menos pueda yo sufrir, por ahí me voy. Así somos de malvadillos. Por este lado no sufro tanto, por este lado no me duele tanto, por este lado no hay tanta exigencia. Este evangelio no me gusta porque me exige la vida. Claro que te exige la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no, no tenemos negocio entre usted y yo, dice el Señor. Es que así es, hermano. ¿Cómo seguiremos al Señor si lo queremos seguir a nuestras condiciones, a nuestra manera? ¿Cómo? No hay posibilidad. No se puede, hermano, llamar obediencia a aquello que hacemos a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestro capricho, hermano. Solo aquello que está de acuerdo al pensamiento y al corazón de Dios y lo llevamos a cabo tal y como Él nos lo pide. Vamos a abordar este tema, hermano, desde la obra del Espíritu Santo que día a día opera sobre nosotros para traernos a la unidad de la fe. Vamos a leer unas citas bíblicas en Efesios 4:11. Efesios 4:11 al 16.
Entonces, hermano, vamos a ver cuántas veces el Señor nos ha puesto ante una verdad a la cual debemos de obedecer. Pero como requiere mucho prueba, tribulación y angustia, mejor corremos y nos escondemos y hacemos las cosas a nuestra manera. Tratemos, hermano, en este momento de identificar los pensamientos y el deseo del corazón de nuestro Padre en estos versículos que vamos a leer. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema o engaño o mañas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las trampas del error o las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, que quiere decir puesto cada uno en su lugar, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay mucho que podemos capturar del pensamiento de nuestro Padre en estos versículos que leímos. Primeramente, que Él dio a la iglesia ministros adiestrados en su palabra. Los ministros de la palabra, que son apóstoles, que tienen la mayor autoridad en la iglesia. Los segundos, los profetas, la autoridad espiritual, por supuesto. Otros evangelistas, otros pastores y maestros. Estos son dones o ministros del Señor que los prepara para que perfeccionen la obra de los santos, dice el verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación significa para que el cuerpo de Cristo se vaya fortaleciendo y creciendo conforme a la imagen de la verdad, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que cuando lleguemos a la unidad de la fe, se van a acabar las carnalidades como estas. Yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy pentecostal, yo soy del nombre. Todas esas carnalidades se van a morir cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versículos dicen que el propósito del Espíritu Santo al dar ministros de la palabra es para perfeccionarnos, para que alcancemos a llegar a estar de acuerdo con el Señor, a pensar como Él piensa y a sentir como Él siente, para hacerlo tal y como se nos dice. Llegando ahí, hermano, conoceremos plenamente quién es el Hijo de Dios y alcanzaremos una madurez. Aquí habla una parábola, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir, para alcanzar la madurez espiritual tal y como Cristo la alcanzó. Luego dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto quiere decir, para que nosotros ya no estemos confiando en nuestros razonamientos, ideas y doctrinas de hombres y doctrinas inmaduras, sino que ahora, hermano, no nos dejemos engañar por los hombres que actúan con la astucia, con artimañas, predicándonos el error, sino que el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta palabra o este versículo quiere decir lo siguiente, que nuestro crecimiento verdadero está relacionado 100% con la obediencia a la palabra de Dios. Nadie crece por oír la Biblia, nadie crece por saberse demasiado la Biblia, solo crece siguiendo la verdad. Ahí está escrito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra es literal, crecer en todo, porque tenemos en todas las formas que crecer en la verdad. Como Cristo es la verdad, cada vez que obedecemos la verdad,
vamos siendo formados con la verdad o con la imagen de Cristo. El verso 16 dice, en quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado, que quiere decir, cada uno puesto en su lugar y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, los miembros del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo voy a explicar. Para que la iglesia sea llamada iglesia de Cristo, tiene que tener un sello, el sello del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Así de que no se trata de religión, no se trata ni siquiera de denominaciones. Se trata de Cristo, se trata de su Santo Espíritu. Si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Cristo dentro nuestro, no le pertenecemos a Cristo, no somos de Cristo. Efesios ahí, hermanos, si quieres dale una vuelta atrás, si traes Biblia o tableta, lo que sea, en Efesios capítulo 1, dice en el versículo 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, en Él, o sea en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El sello que somos propiedad legítima del Señor es su Santo Espíritu. Si tenemos su Santo Espíritu, Romanos 8:9 nos dice que entonces sí, así le pertenecemos a Cristo. Y aquí no se trata entonces más que de una persona, la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y si en verdad tenemos al Espíritu de Cristo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero lo voy a volver a traer por causa del mensaje que estoy compartiendo. Si de verdad tenemos al Espíritu de Cristo, somos miembros de su cuerpo, que es su iglesia. Somos miembros, no somos la iglesia individual, somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo que es la iglesia. No hay ningún cristiano llanero solitario, hermanos. Todos los cristianos llaneros solitarios están siendo dirigidos por el diablo. ¿Por cómo va a ser posible si el Padre anda buscando la unidad mutua entre el cuerpo, que trabajemos con el don que hemos recibido? De repente alguno se desliga de la iglesia y anda trabajando por su lado, sin dar cuentas a nadie, sin someterse a nadie. Anda trabajando, ahí anda cuando quiere, hace lo que quiere y piensan que están sirviendo a Dios. Cuando Dios, hermano, nos expresa que su voluntad es que estemos conscientes que cuando estamos unidos a su cuerpo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, su Espíritu está dentro de nosotros y a través de cada uno de nosotros comienza a haber una manifestación. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero el versículo 7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y luego comienza a hablar de dones del Espíritu, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo manifestándose de maneras diferentes a través de los miembros del cuerpo de Cristo. A unos les es dado palabra de sabiduría, es decir, el Espíritu Santo les da sabiduría. A otros les da ciencia, el Espíritu Santo les da conocimiento intuitivo, instantáneo. A otros el Espíritu Santo les imparte fe. A otros el Espíritu Santo los usa para traer muchas sanidades. A otros el Espíritu Santo a través de ellos hace milagros. A través de otros profetiza. A través de otros despierta el discernimiento de los espíritus. A través de otros diversos géneros de lenguas se abran y la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos los miembros, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar que cada don del Espíritu Santo se debe de despertar o dirigir o ministrar movido por el amor a Dios y por el amor a los demás y por el amor a su iglesia. Pero el verso 27 nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Esto quiere decir lo siguiente. Que hermano, que aunque yo soy el pastor de esta iglesia, gracias a él, que no he recibido toda la revelación. Que aunque Dios ha puesto una gracia en mí, Dios ha puesto otra gracia en ti. Que aunque Dios se manifiesta de una manera a través de mí, si tienes el Espíritu Santo, a través de ti se manifestará de otra forma. Lo que yo tengo de Dios, tú lo necesitas, y lo que tú tienes de Dios, yo lo necesito. Debes de estar dispuesto a recibir de buena gana lo que manifiesta Dios a través de mí, y yo debo de recibir de buena gana lo que Dios manifiesta a través de ti. De esa manera, hermano, no somos llaneros solitarios creyendo que nosotros somos suficientes y que no necesitamos a nadie para que Dios nos siga hablando. Esa es la rebeldía de la carne. Yo no necesito a nadie, yo aquí estoy tranquilo, yo con Dios conmigo y yo con Él. Espérate. ¿Dónde andas? Porque esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que veamos, hermano, como Él ve. Y todos, hermanos, los que tienen su Espíritu Santo son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa, la única iglesia verdadera aquí en la tierra, la única que reconoce a Dios como su iglesia, la única que vendrá a arrebatar cuando venga el arrebatamiento. No, hermano, no vendrá a arrebatar denominaciones, vendrá a arrebatar solamente a aquellos que son miembros legítimos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermano, el Señor no es un ladrón. El otro día alguien me dice, no, el Señor va a venir y se va a llevar a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová. Le digo, Él no es ningún ladrón, ¿qué te pasa? Él solamente recoge lo que es de Él. Si tiene su espíritu, son de Él. Si no tienen su espíritu, no son de Él. Así es de que debemos de ubicar bien nuestros pensamientos. De manera que, hermano, aquí en la Escritura, en Romanos, se identifica el don que se está moviendo a través de mí mientras estoy hablando contigo. En Romanos capítulo 12, versículo 7,
Si tiene el don de servicio, vamos a leer desde el 6 pues. De manera que teniendo diferentes dones, es decir, diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, según el favor que nos ha dado, si tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. O si tienes el don de servir, úsalo en servir. O si tienes el don de enseñanza, úsalo en la enseñanza. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, usando el don de la enseñanza. Sabrá el pueblo, escuche bien, sabrá el pueblo si es el Espíritu Santo enseñando a través de mí, o si son mi mente carnal, o si son los demonios que me tomaron la mente y están predicando a través de este púlpito. Los que tienen discernimiento en este lugar y los que me escuchan sabrán si el Espíritu Santo en verdad está obrando por medio del don de la enseñanza a través de mí. Lo sabrán, porque lo sabrán. Porque hermano, cuando Dios da el don, es hermano inevitable que se puede esconder. Si yo tengo ese el don de enseñanza, hermano, no tengo nada de qué gloriarme. Hay algunos que sí se pueden gloriar, como hasta Pablo se glorió. ¿En qué forma? Que él fue instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. Yo no te puedo decir que fui instruido ante el gran maestro Gamaliel, porque no tuve ningún maestro en sí. Hay algunos que tienen de qué gloriarse, terminaron, hermano, la escuela de teología, se graduaron de teólogos. Yo no tengo eso en mí de qué gloriarme. No tengo nada de qué gloriarme, ni de decir porque fui a esta escuela, porque fui a este instituto, porque fui a estudiar teología, porque estudiar hermenéutica, porque nada tengo que decir de eso. Pero aunque no haya ido a ninguna de esas cosas, hermano, si el Espíritu de Dios me llamó para enseñar, tú lo sabrás. Aunque no tenga ninguna graduación de esas cosas. Pero si no, también tú lo sabrás. Porque hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Pero cuando identificas, hermano, la manifestación del Espíritu Santo, espera a tu Padre Celestial que comienzas a usarla, que comiences a impartirla, que comiences a trabajar junto con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Los que tienen el don de sanidad, ¿verdad? Deben prestarse a Dios para sanar los enfermos afuera y deben de prestarse a Dios para sanar los enfermos adentro. Amén. Si tienen una asignación del Padre, deberían de considerar al gobierno de la iglesia, solo por esto. Porque cuando recibes una asignación del Padre, aunque tienes el don de sanidad, ¿qué te cuesta amar y decir, voy a trabajar a una asignación de mi Padre, cúbrame con oración? Amén. Y hermano, cuando te cubrimos en oración, tú vas a ver un mayor respaldo de Dios porque estás bajo su misión. Pero hay algunos que son rebeldes y trabajan sin someterse a nadie. Y entonces comienzan a moverse, hermano, moviéndose aquí, moviéndose allá. Pero tú te darás cuenta, hermano, que hay cosas que están abiertas al diablo. Y el diablo comenzará a infiltrar su error, su engaño y su mentira, desviándolos del verdadero propósito del Señor. Entonces, hermano, debemos de ver esto, identificar la manifestación del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. El que tiene el don de profecía, hermano, todos los dones, escucha bien, todo lo que decimos que recibimos de Dios, todos los dones que decimos tener de Dios, debes de estar dispuesto a que nosotros los sometamos a prueba si de verdad son de Dios. Yo te estoy siendo el ejemplo principal. Yo no me escondo de lo que te predico, te lo dejo escrito para que lo estudies. Aún lo publico para que lo estudies. Tú tienes todo el derecho de cuestionarme, pero no me cuestiones allá afuera murmurando y criticando de lo que predico. Sé valiente y dime, no estoy de acuerdo con esto, no lo entiendo, yo no creo que sea de Dios. Entonces yo te diré por qué escribí eso y desde dónde hablé eso. Pero si estás en desacuerdo con lo que predico y te prestas al diablo para atacar lo que predico, para murmurar contra lo que predico, dime tú, sé honesto contigo, ¿estás trabajando conforme al deseo y al corazón de tu Padre? ¿Sí o no? Claro que no, porque nuestro Padre, hermano, procura actuar a través de cada uno de nosotros para que todos los miembros dependamos los unos de los otros. No se trata de decir, déjenme servir a mi manera, a mi antojo, a mi capricho. Aquí no va a funcionar, hermano.
aquí ni en cualquier iglesia que Dios haya levantado. Debemos de buscar a Dios para identificar sus pensamientos, sus deseos, olvidarnos de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros caprichos y estar totalmente dispuestos a hacer exactamente como Dios nos manda, como Dios nos ordena. Hermano, si yo me pongo a enseñar en base a mi razón, mira hermano, yo sé muchos problemas que tenemos en la iglesia. Imagínate que digo, bueno, voy a hablar, estos problemas hay en la iglesia. Pues ahora voy a hablar de esto porque hay muchos problemas. Así de esa manera, los hermanos a ver si reaccionan. Cuando yo haga eso, hermano, me estoy dirigiendo por mi mente carnal. ¿Por qué? Porque estoy tomando la situación de la iglesia y estoy tomando la situación para embarcarla en la Biblia y después echársela a ustedes en la cara para ver si acaso reaccionan. Pero sabe Dios que yo no me muevo por eso, hermano. Ni siquiera, hermano, por todo lo que estoy oyendo. Busco a Dios y entonces recibo una indicación de Él de qué es lo que debo de escribir. Y en esta mañana el Señor me inquietó y me sacudió y me dijo, es que están así porque obedecen a su manera, lo hacen a su manera, en su forma de pensar, en su forma de sentir. No consideran mis sentimientos, no consideran mis pensamientos. Cuando reciben algo de mí, lo hacen a su manera, a su gusto, a su propio razonamiento, a su propia manipulación. Y por esa manera no pueden crecer. No puedo yo respaldar eso, porque todo lo que proviene de mí se debe de hacer tal y como cada uno lo recibe. Nosotros los que hablamos estos tipos de mensajes, hermano, no somos muy queridos. Somos aborrecidos, odiados. En un tiempo estaba ministrando la alabanza en una iglesia y después una hermana y un hermano dijeron, este joven quiere hablar con usted. Digo, dígame. No, y decía el joven que no. ¿Qué le pasó? Nomás movía la cabeza. Digo, hermano, es que le ocurrió algo. Cuando usted estaba cantando, dice que sintió unos enormes deseos de matarlo. Lo bueno es que no traen acá R45, R15, ¿cómo se llama? Los que andan usando para acabar con los cristianos ahora. Porque si esté armado el tremendo, desde allá. Dime, ¿quién puso ese deseo? ¿El Espíritu Santo? No, hermano. Porque cuanto más sacudimos las tinieblas, cuanto más atacamos la mentira del diablo, el diablo más nos promoverá una falsa fama. Levantará, hermano, testimonios falsos contra nosotros. Tratará de denigrar lo que predicamos. Te estará diciendo a tu mente, eso no es verdad. Eso es lo que él piensa, eso es lo que él cree. Porque el diablo trabaja de esa manera, tratando de refutar todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ordena y todo lo que Dios manda a su pueblo. De esa manera, hermano, no seremos amados, seremos aborrecidos. Pero imagínate que yo no esté sano del rechazo. Si a mí se me ocurre subirme a predicar acá, estando herido del rechazo, imagínate qué pasará en mi corazón. Cuando oiga a otros hermanos o hermanas o otros pastores que están criticándome, murmurándome, ¿qué piensas que pasará en mi corazón si no estoy sano de rechazo? Voy a ser lastimado, voy a ser herido, voy a ser ofendido, voy a traer mensajes de lamento aquí en el púlpito para ti y voy a convertirme en un mar de lágrimas aquí y de un costal de quejas. Y en un costal, hermano, de lamentos. Y te diré, ora por mí porque la carga está muy pesada. Andan, hable mal de mí, no me aceptan, no me quieren. Si estoy dispuesto, hermano, a hablar la verdad, debo de estar dispuesto a sufrir por la verdad. Si no, apártate, vete a jugar otro deporte. Este no es para ti. Porque no, hermano. Porque mira, cada mandamiento que el Señor ponga ante tus ojos o ante ti, traerá, hermano, conflicto para obedecerlo. Traerá conflicto para que lo hagas conforme Dios nos lo dice. ¿Por qué? Porque no es tan fácil obedecer a Dios sin sufrimiento, hermano. De hecho, si el Señor mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿piensas que hay otro camino para nosotros? No, y vamos a comenzar a comprobarlo, que no hay otro camino para nosotros. Dice su palabra, hermano,
en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. 10:31. Hablaron mal de mí, ya no quiero servirte, Señor. Primera de Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Aquí nos dice, hermano, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, dice que sea para que Dios sea glorificado. No solamente la bebida y la comida, sino cualquier cosa que hagamos, que la hagamos para que Él reciba la gloria, para que Él sea reconocido, para que Él sea exaltado. Y si lo hacemos así, no vamos a hacer tropiezos ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto, hermano, si no estamos interesados en hacer lo que Dios nos dice? ¿No? Es como los padres, las madres o los ministros en las iglesias, para que no creas que nomás te la estoy echando a ti. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Recuerda que son los pensamientos del Señor y los sentimientos expresados en sus palabras. Pablo habla a través del Espíritu Santo y dice, Pedro habla a través del Espíritu Santo y dice, ruego a los ancianos, es decir, a los ministros que están entre ustedes, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego comienza a dar órdenes para los padres y para los que están en autoridad. Apacienten, o sea, alienten, satisfagan la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino haciendo ejemplos de la grey. Esto quiere decir que con el ejemplo se predica. Dije, con el ejemplo se predica. Podemos hablar un montón de Biblia, pero si no concuerda lo que hablamos con lo que hacemos, hermano, estamos desintegrados, no somos íntegros. Aquí nos habla que Dios puso bajo nuestro cuidado un grupo de gente. Puede ser tu padre o madre, son tus hijos, tus nietos. Puede ser, hermano, un líder, puede ser un pastor, pero hay gente, hermano, bajo nuestra dirección. Y nos dice que en asuntos espirituales, si son las ovejas o los hijos y las hijas de Dios, que debemos alentar y satisfacer la necesidad espiritual. Que esta es la grey, o esta es, hermano, las ovejas que Dios puso en nuestras manos, que debemos de cuidar de ellas no por fuerza, es decir, no porque tenemos que, sino voluntariamente. No porque vamos a recibir algo de ellos, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío y diciendo, aquí soy yo el pastor y aquí se manda, así se hace como yo lo digo. No, dice, no como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino enseñándoles con el ejemplo. Porque con el ejemplo se predica, como lo dije. Entonces, aquí, hermano, vemos algo interesante. Que aunque Dios nos haya puesto, hermano, por influencia de autoridad sobre otros, no estamos para cuidarlos a nuestra manera, a nuestro capricho, tener dominio, control y autoridad sobre ellos y forzarlos a hacer, hermano, lo que ellos no quieren hacer. Aunque si están, hermano, en una edad que debemos de enseñarlos e instruirlos, debemos guiarlos por ese camino del ejemplo. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Yo lo voy a hacer de ti, papá. Yo lo voy a hacer de ti, mamá. Tú eres mi maestro. ¿Verdad? Nosotros somos los que enseñamos con el ejemplo. Y entonces, sin querer queriendo, están repitiendo nuestros ejemplos. Y entonces, hermano, en vez de llevarlos a Dios, hermano, hay una confusión muy grande. A veces queremos atraer a nuestros hijos al Señor
Y estamos ahora moliéndoles con la Biblia todo el tiempo. Pecador, hijo del diablo, ¿cómo no te conviertes? Si te mueres te vas al infierno. Y aunque es verdad, porque es verdad. ¿Ah? Dice su palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ves cómo cambia todo? Con misericordia y verdad. O sea, vas a usar la verdad, pero vas a usar la misericordia también. Y luego si no te quieren escuchar, no me acuerdo cuál de las que pasaron aquí, dijo que quería, ya no me acuerdo en serio, pero si alguien levanta la mano, se le metió el deseo de aquellos hermanos de Pedro y de Juan, cuando le negaron, hermano, la entrada a la aldea. Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que caiga fuego del cielo y los consuma? Así, ¿verdad? Este hijo del diablo, que le caiga un rayo. Te va a caer a ti una centella, hermano, porque tú no puedes maldecir a nadie. Aunque te rechacen, aunque te insulten y aunque tus hijos te digan, yo no creo nada de lo que tú me dices. No por eso, tú tienes que agredirlos, insultarlos y matarlos con tus palabras. Al contrario, muestra que con amor y con misericordia se corrige el pecado. Lo único que puede atraerlos a Dios, porque esta fue la respuesta que Dios me dio, porque era tan bíblico que con la Biblia quería solucionar todo echándolas en la cara a mis hijos. Hasta que el Señor me dijo, con amor se atraen a las personas. Con amor. ¿Sabes lo que quiere decir? Que el que gana almas es sabio. Lo que quiere decir es lo siguiente. El que gana la confianza de tal persona es sabio, porque entonces estará dispuesto a escuchar lo que él quiere hablar. Si alguien, hermano, se gana la confianza, los demás tienen más posibilidad de abrir sus oídos voluntariamente para escucharlo. Pero como no nos ganamos la confianza, queremos que nos escuchen. Escúchame, ¿por qué te voy a escuchar? Porque soy tu padre. Y si no te quiero escuchar, ¿me escuchas porque me escuchas? Rebelde este. Eso se llama, hermano, manipulación, intimidación y control. 100% demoníaco. Intimidación, manipulación y control. Pero volviendo, hermano, al asunto de cuánto, hermano, nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Vendrán situaciones, escucha bien, porque va a venir, puede ser esta semana, puede ser la otra. Van a venir situaciones tan exigentes de Dios que vas a ser sometido a prueba en tu fe. Ahí te vas a dar cuenta si realmente amas a Dios o si no lo amas. Pero en el momento que venga la necesidad por causa de la prueba de serle infiel al Señor, ahí nosotros seremos probados en nuestro amor por Él. Cada una de las palabras escritas aquí en la Biblia, hermano, se cumplirán. Escucha bien esto, se cumplirán. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cada una de las cosas que no tomemos en cuenta será nuestra propia tumba, nuestra propia caída. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Pero los cristianos que ignoran esta palabra, en sus conversaciones no ponen medida a sus palabras, ni se interesa lo que van a hablar. Se sueltan hablando como todos los demás. Cuando el mandamiento de nuestro Padre, la mente y el corazón de nuestro Padre nos dice, cuando hables, no habla por hablar. Ninguna palabra que salga de tu conversación, de tu boca, salga corrompida. Porque toda palabra que no edifica, toda palabra que no ayuda, toda palabra que no construye, toda palabra que no afirma, es corrupta, está corrompida. Y si tus palabras salen corrompidas,
no solamente es un pecado, sino que dice mi palabra, dice el Señor, que darás cuenta de cada palabra que hayas hablado, que la hablaste sin el poder de edificar a los demás. Toda palabra que salga de nuestra boca será traída a juicio. Y dice el Señor, porque por lo que tú hables serás justificado o por ello mismo serás condenado. El hablar, hermano, Dios nos dice que hablemos con mucho cuidado, que seleccionemos nuestras palabras para hablar palabras que edifican, no palabras livianas y ligeras, porque cada una de ellas tiene un poder. Y cada poder que se libera a través de las palabras tendrá consecuencias que nosotros mismos cosecharemos, hermanos. Y en el nombre de Jesús, hermano, debemos de darnos cuenta que el Señor no quitará su palabra, no negociará su palabra, ni tampoco alterará su palabra simplemente porque nosotros no estamos de acuerdo con Él. Él es fiel a lo que Él escribió. Él no puede negarse a sí mismo. Y nos dice en Efesios 5:2 que nosotros andemos en amor, porque Cristo es así como anduvo, que anduvo en amor y se entregó a sí mismo por nosotros. Y al entregarse por nosotros ante el Padre, fue una ofrenda y sacrificio de olor fragante ante Él. Esto nos indica lo siguiente. Tengo 10 minutos para terminar. Nos indica lo siguiente, cierra tus ojos. Que cada una de las cosas que hemos recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo va a llevarnos ante la realidad de que nos va a exigir obediencia. En cada área que todavía no logramos ser obedientes, tendremos conflictos, luchas, resistencias contra Él. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y como estamos tan distanciados en pensamientos y en formas de hacer las cosas, cuando vengamos ante Él, nos va a llevar a su palabra. Y nos daremos cuenta que ante su palabra vamos a tomar 3 acciones solamente. La primera, la haremos a nuestra manera, conforme mejor pensamos y como mejor se nos antoja. La otra, nos apartaremos mejor de la demanda, porque es una demanda muy severa. La otra, nos humillaremos delante de Dios para que Él nos enseñe cómo hacer lo que Él mismo nos pide. Esta última es la correcta. Nadie puede agradar a Dios haciendo las cosas como Él quiere. Nadie puede, hermano, hacer la voluntad de Dios cuando insiste en hacer la suya propia. Nadie puede agradar a Dios, hermano, ofreciendo ofrendas que Él nunca manda que levantemos ante su presencia. Obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificios. Tenemos mandamientos individuales para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Nosotros como padres o madres que hay aquí, se nos dice, hermano, que no hagamos enojar a nuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está escrito en Colosenses 1:21. Padre, no hagan enojar a sus hijos, no los provoquen, no los desalienten, para que no se desanimen, para que no se desalienten. Esténse presentes con sus hijos. Hermano, cuando instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero las cosas que vienen del cielo son puras y perfectas. Y la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo y ella es perfecta, ella es única, es infalible. Cada vez que nos reflejamos en el espejo de la palabra, nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como decía una de nuestras hermanas, lo hago para el Señor, lo hago para Él. De esta manera dice, deben de saber que si lo hacen así van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven cuando lo hacen de esta manera. Mas si hacen alguna cosa injusta, también recibirán la injusticia que hicieren, porque no hay acepción de personas para el Señor. El Señor nos dice que para convivir juntos entre nosotros, hermano,
nos dice que hagamos lo que la Escritura nos dice, porque solo estando de acuerdo con Él, permitiremos que el Espíritu Santo nos una en una misma fe, en una misma doctrina, en una misma enseñanza. Nos dice en su palabra, en Colosenses 3:12, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hágalo entre ustedes. Yo necesito que tú me soportes. Mi deber es soportarte también a ti. Yo necesito perdonarte. Tu deber es perdonarme también a mí cuando yo me equivoque. Este es el mandamiento. Esta es la mente y el corazón de nuestro Padre. Sopórtense unos a otros. Luchen por soportarse unos a otros. Perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, no se queje aparte, sino que de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes háganlos. Perdónenlos si quieren ser perdonados. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es lo que trae la unidad perfecta. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones a sí mismo, porque somos llamados en un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes de lo siguiente: que Dios está en cada uno de sus hijos y de sus hijas, y que a cada uno nos demandará obediencia. Hay algunas cosas que han sido difíciles para todos nosotros, y es precisamente obedecer el mandamiento de perdonar. Porque, hermanos, somos agredidos, somos ofendidos, somos lastimados por muchas personas. Y en vez, hermano, de ganarnos la gracia de Dios, porque no es tan fácil perdonar cuando ya la herida entró en tu corazón. No es tan fácil. Pero tan pronto la herida entra en tu corazón, debes de venir al Señor. Porque sabes en tu mente que debes de perdonar. No debes de usar tu razón. No debes de decir, pero no fue justo, no es justo, no es justo. No, esa es tu mente carnal. Porque tu mente espiritual va a ver el mandamiento. Porque tu mente debe de ver el mandamiento que dice perdona para que puedas ser perdonado. De la manera que Cristo perdonó, también tú perdona. Porque si no perdonas, tampoco mi Padre te perdonará. Pero no puedo, pero no fue justo. No te estoy preguntando si puedes o fue justo o injusto. Te estoy diciendo que perdones. No puedo, enséñame a perdonar. Entonces el Señor dice, eso es lo que quería escuchar. Que yo te enseñe, que yo te ayude. Entonces su gracia viene. Y después de padecer por tratar de obedecer la verdad, el Espíritu viene y nos mete en la experiencia de la verdad. Por lo que padecemos, hermano, aprendemos la obediencia. Cada mandamiento trae padecimiento para obedecerlo. Cada mandamiento trae demandas. Y las demandas siempre tienen que ver con nosotros mismos. Algunas de ellas nos derrotarán, porque todavía tenemos demasiado amor por nosotros mismos, porque todavía no queremos sufrir para que Cristo se forme en nosotros. Y como todavía estamos ahí, rechazamos cualquier demanda de Dios que conlleve a sufrimiento. Pero termino diciéndote esto en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1, que dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por ustedes en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padre, eres tú el único que nos da la gracia para poder entender tus enseñanzas, para poder responder a ellas. Sabemos, Padre, que si esa fue la escuela que a ti se te dio cuando estabas en un cuerpo de carne, porque así dice literalmente, por lo que tú padeciste, aprendiste la obediencia. Tú nos das esa gracia para aprender, por medio del sufrimiento, la obediencia. Cuando obedecemos, estamos haciendo tu voluntad. Y al obedecerte, recobramos las bendiciones que perdimos por nuestra desobediencia. Cuanto más crecemos en obediencia, más recuperamos las bendiciones de Dios que perdimos.
más favor de Dios obtenemos. Padre, bendigo a tu iglesia. Que tu Espíritu siga obrando en su mente y en su corazón. Que tu Espíritu siga obrando en todo su ser. Padre, que de día y de noche tu Espíritu sobre nosotros venga a redarguirnos, a inquietarnos, a revelarnos, a guiarnos. Padre, bendigo a este pueblo. Mientras que yo lo bendigo, Señor, si alguno tiene en su corazón dar una ofrenda o diezmo voluntario, este es el momento. Padre, pero yo bendigo a tu pueblo en este momento. En tu palabra está escrito, Señor, que si bendigo lo que tú has bendecido, será bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo que ya ha sido bendecido se incremente en bendiciones de la tierra, del mar, del cielo y de lo profundo. Que tu glorioso Espíritu incremente bendición tras bendición, Padre, y que despiertes el interés en nosotros para que busquemos cuál es tu voluntad para hacerla y ponerla.